Diego. Exacto, y el repaso termina diciendo que hasta el momento lamentablemente hay 10 víctimas fatales, más que en el terremoto del año pasado en Chile. Por supuesto este no fue tan grande como en el año 2010, que incluyó aquel terrible tsunami que mató a más de 500 personas. Hay unas 100.000 todavía sin energía eléctrica. Se cree que para cuando termine el día quizás 2/3 de esas personas van a seguir sin luz, el otro ya la va a recuperar. Los aeropuertos están funcionando normalmente, los puertos de a poco también vuelven a la normalidad y no hay desaparecidos. Sí, por supuesto, este saldo terrible de 10 muertos. Gracias, Diego. Está en nuestros estudios justamente Andrés Folgueras, que es geólogo, para tratar de entender, bueno, por qué se genera y también por qué se sintió aquí en nuestro país. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Hola, Andrés. Estábamos repasando algunas imágenes de Tongoy, que es donde se registró, sí, un tsunami, es decir, olas de cerca de 4 metros. Sí. Fue una de las pocas zonas afectadas, la zona de la costa, ¿no? Sí, tengo entendido que en Viña del Mar también hubo una entrada fuerte del mar, capaz que no con frentes de olas definidos, pero el mar invadió costa adentro también. Claro. ¿Por qué se sintió en la Argentina? O sea, el de 2010 también se sintió en la Argentina. Lo que pasa es que el 2010 fue a la altura de Neuquén y este fue a la altura de Mendoza-San Juan. Entonces se sintió en Buenos Aires. Claro. Entonces nosotros mezclamos Buenos Aires con Argentina, ¿no? Se sintió mucho en la zona metropolitana por estar en una misma latitud. Claro. El de 2010 fue por lo menos 10 veces más energía liberada y en la zona de Neuquén se sintió muchísimo. ¿La cordillera, en este caso de los Andes, actúa como amortiguador o no? Sí, funciona como un amortiguador. La distancia funciona como un amortiguador. O sea, la energía va decayendo en función de la distancia. Lo que pasa es que en este caso fue interesante porque el terremoto principal fue 8.4 en la costa chilena y 5 a 10 minutos después hubo 2 terremotos del lado de San Juan y Mendoza. Y esa relación es bastante común. Un terremoto gatilla otros terremotos. Entonces, en la zona de San Juan hubo por lo menos 15 minutos de sucesión de terremotos, algunos muy cercanos a las localidades. Andrés, ayer me decía gente que hablé de Mendoza que le llamó poderosamente la atención la extensión que tuvo el temblor principal. Como mínimo 3 minutos, dijeron. Porque fue muy somero, fue muy cerca de la superficie, entre 10 y 5 kilómetros de profundidad. Porque siempre son segundos cuando son a otra profundidad nada más. Hay dos variables, una variable tiene que ver con la magnitud y la otra tiene que ver con la profundidad. Bien. Un terremoto, cuanto menos profundo, se siente más tiempo y más intenso. Sí. Eso no quiere decir que sea más dañino. Sí, sí, puede ser ¿O más puede ser? dañino. Sí, sí, efectivamente. ¿Y la profundidad también está relacionada con el alerta de tsunami? Es decir, cuanto más cerca de la costa... O sea, no la bueno, la profundidad sí, pero para que haya tsunami, el terremoto tiene que estar localizado costa afuera. Claro. Si el terremoto está dentro del continente, no hay mayor alerta de tsunami. Pero acá fue muy cerca de la costa, mar afuera. Y el hecho que haya sido superficial, sí, implica, digamos, más riesgo de tsunami. A ver, ¿cómo se llama la placa que abarca toda la zona donde se produjo el terremoto? Placa de Nazca. ¿Y va de qué latitud a qué latitud? Y va aproximadamente desde Ecuador hasta la latitud del el límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ajá. Es toda una sola placa eso. Es una sola placa que se comporta más o menos rígidamente Y se mueve, se desplaza siempre... hacia el oeste. Hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Hacia el este. Por debajo del continente de Sudamérica. Una velocidad de 6-7 centímetros por año. ¿Y qué pasa con las otras placas que hay a continuación? Se separan de la placa de Antártica, por Cocos, ejemplo, ¿no? de la placa antártica se separa y de la placa de Cocos se separa. Y las 3 placas se hunden por debajo de Sudamérica. ¿Y qué pasa cuando se separan las placas esas o se van separando, se van corriendo? ¿Ocurre un terremoto ahí o no? Sí, todo el tiempo hay zonas de fractura y terremotos y al separarse 2 placas fluye magma por la zona abierta y el magma genera como una especie de sutura que va tapando la zona expuesta. ¿Y hay manera de estimar esos movimientos o de saber cómo pueden desarrollarse en los próximos años? Están perfectamente monitoreados. Y sí, se sabe que la placa de Nazca o Cocos se meten a 6-7 centímetros por año por debajo del continente. Sí. Y después cada lugar de Sudamérica, cada lugar del borde de Sudamérica se produce terremotos de esta magnitud con diferente ciclicidad. Por ejemplo, acá en el sur de Chile se producen terremotos de estas características cada 50, 40 años, claro. En otros lugares con otra ciclicidad y con otra magnitud. Acá tenemos los terremotos más grandes de todo este margen de convergencia de la placa de Nazca. Bien. En el sur de Chile, centro-sur de Chile. Y después de la placa de Nazca, a partir de Ecuador, ¿cómo se llama la placa siguiente? Placa de Cocos. De Cocos. ¿Y esa hasta dónde llega?
Esa llega hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica. Sí, sí. Es una placa mucho más chica que la placa de Nazca. Andrés, ¿qué diferencias hay entre terremoto y réplica? Porque te escuché decir que primero anoche se sintió el terremoto en Chile, después hubo un terremoto en San Juan, en Mendoza, pero al mismo tiempo hay réplicas también de cada uno. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es más destructiva, si es que alguna es más destructiva que la otra? La pregunta está bien. Terremotos son todos. Ahora, en general se llama réplica a los terremotos de menor magnitud en general que siguen al terremoto principal. Ahora hay un tecnicismo ahí, que es un terremoto se produce en una fractura y las réplicas en general se ubican sobre esa fractura. Entonces, por ejemplo, los que ocurrieron sobre San Juan y Mendoza no compartieron la misma fractura que esta zona. Claro, es otro hecho distinto. Claro, por pero así gatillado probablemente. Claro, claro. Ahora, en general, en los medios se habla de réplicas en términos generales. Si están asociadas temporalmente, se dice que son réplicas. Claro. Y quizás Bueno, es un nuevo terremoto, más sí. allá de que son todos terremotos, como decís vos, Sí. un nuevo hecho y después vienen las otras réplicas. Pero o sea que una réplica quizás de un terremoto puede llegar a ser, puede provocar más daño que uno que no es réplica. En general tiene nada que ver no, una cosa con en la general otra. no, porque las réplicas son de menor energía que el terremoto inicial. A diferencia de los ciclos volcánicos en los cuales uno tiene una erupción inicial y puede esperar que durante semanas y meses aumente la energía inclusive, en este tipo de casos hay un evento energético que es el primer terremoto y después decae en el tiempo. O sea que en principio acá pasó lo Nunca peor. una réplica va a ser superior al terremoto Hay principal. casos que sí, Hay pero casos son que sí. raros, sí. Inusual. ¿Y en este se sabe la cantidad de réplicas que hubo el de anoche o no? No lo sé exactamente, pero ocurren estos fenómenos siempre iguales. Son decenas a centenas de réplicas que en función de la magnitud pueden durar días, semanas. Como hay terremotos que no son percibidos por el ser humano concretamente. Sí o sí. En el caso del 2010 en Chile duraron 2 meses, hubo un ciclo de réplicas muy importante y después hasta 8 meses hubo réplicas menores. La Tierra o el planeta se termina de acomodar a ese primer golpe. Claro, esa fractura se va propagando, se va estirando y los terremotos van mostrando, van iluminando el plano que se va rompiendo. Y para saber qué tan destructivo es un terremoto, por general, los que no estamos no tenemos tu conocimiento, nos guiamos por la escala de Richter famosa. Pero con el tiempo fuimos descubriendo que hay otros factores que también son importantes, ¿no? Como recién decías, la profundidad. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, y ni hablar la infraestructura, porque una cosa es un terremoto en Haití y otra cosa es el mismo terremoto en Los Ángeles, ¿no? Exactamente. Bueno, Pero, primero que todo la geológicamente, cuestión edilicia, pero desde el punto de vista científico se sabe que los terrenos blandos amplifican la onda sísmica hasta por 10. Entonces, por ejemplo, un terremoto con una determinada energía llega a la zona de Zapala, que está sobre una cuenca sedimentaria, y se amplifica por 10. Entonces, en el terremoto del 2010, en Zapala sonaban las campanas de la iglesia. Y capaz que en el Huecú, una localidad en el norte de Neuquén, que está sobre sustrato duro, ahí la onda sísmica no se amplificó como en Zapala. Entonces, en general, cuán blando es el terreno es el factor principal que modifica la energía inicial. Ajá. ¿Y qué se sabe acerca de lo blando o no que es el terreno no sé, Chile es demasiado grande, o en San Juan, en Mendoza, los lugares donde más sabemos que hay terremotos? ¿Allí el terreno cómo es? No se sabe. Hay estudios que muestran que donde hay bolsones de sedimentos, el terreno es blando, porque son arenas, se amplifica la onda. Y en Chile, San Juan y Mendoza, que son lugares con mucha experiencia sísmica, se cuantifica y en general el diseño urbanístico está en función de la rigidez diferencial que tiene el terreno. La escala de Richter representa la liberación de energía de ese fenómeno, ¿no? Sí. Y es de una progresión logarítmica. Logarítmica. O sea, un grado, la diferencia de un grado son 33 veces más energía. Por eso, la diferencia entre energía entre un sismo de 1 y 2 es muy menor que la de entre un sismo 7 a 8, digamos. Claro. ¿Y la de Mercalli? La de Mercalli es previa y está basada en daños. Cuando no había medición tecnológica, digamos, de los terremotos, por ejemplo, se caían casas, se rompían vidrios, ladraban los perros y esos índices o esos elementos de juicio eran homologados dentro de una escala y si bien hoy parece que es muy anticuada, es muy útil, porque, sobre todo para cuantificar terremotos antiguos. Ajá. Claro. Y se puede hacer una conversión a los números actuales que están basados en mediciones directas. Creo que lo de ayer fue calificado por la escala de Mercalli en leve a moderado. Puede daño. ser, no fue un terremoto leve a moderado, fue un terremoto grande, dentro de los grandes. Claro, pero hay una medición por un lado, de los daños y por otro lado una Claro. medición más científica.
Bueno, Porque sí, en la escala de Richter fue un terremoto importante, como vos destacás, pero capaz que en los daños... En los daños no, porque capaz que el terreno era rígido o capaz que la cuestión edilicia estaba bien en ese lugar. Entonces, o una zona desértica también puede ser, o poca población. Puede ser, por eso actualmente se vinculan las dos escalas, pero claro, hay una variabilidad que tiene que ver con la rigidez del terreno y con las condiciones de construcción, etc. ¿Cuál fue el terremoto que alcanzó el mayor nivel en la escala de Richter? 9.5 en Valdivia en 1960. Ese terremoto obligó a expandir la escala. Claro. Antes era... Antes ese terremoto quedó fuera de la escala y a partir de eso se expandió la escala. Y este fue el terremoto más fuerte a nivel mundial en lo que va del 2015, ¿no? Puede ser. Estadísticamente se sabe que un terremoto de magnitud 8,9, 8,8, 9, hay uno por año en la Tierra. De estos debe haber dos. Tendría que consultar las escalas, pero habrá dos. O sea, podríamos esperar uno más en el año de estas características. Y la pregunta repetida que se les suele hacer a ustedes es ¿y qué adelantos hubo en este tiempo como para ayudar a prevenir o a saber de antemano que esto puede llegar a pasar? Muchísimos. Parece mentira, muchísimos. El principal es el que mencionaste vos, las condiciones sociales y edilicias. En Haití un terremoto de 7.7 mató una cantidad, no sé, 500.000 personas, una locura. Sí, más de 300.000 seguro. Por eso, y lo que no mató el terremoto lo mataron las enfermedades por las malas condiciones de asistencia. En Chile, un terremoto mucho más grande mató 500 personas. Ese es el principal, pero hoy en día hay sofisticaciones ya que hacen pensar que tecnológicamente se van a prever los terremotos en pocos años. Por ejemplo, la gravedad cambia antes de un terremoto. Yo mido la gravedad en un punto y me doy cuenta que empieza a cambiar el valor de la gravedad y después se está por gatillar un terremoto. Hay estudios, inclusive de investigadores acá en Argentina, Orlando Álvarez y la gente de San Juan del Golponi, que están muy adelantados en los cambios de gravedad para prevenir terremotos. Pero también emisiones de radón que producen cambios de temperatura. Se sabe, por ejemplo, en Japón, en el 2011, el terremoto fue antecedido de una zona de calentamiento. Entonces hay mediciones del espectro infrarrojo para saber que algunos terremotos están por gatillar. ¿Pero y cuánto tiempo antes se podría emitir ese? Días, horas. Bien. Increíble. Sí, por eso. Era tiempo geológico, sirve para prepararte, claro. Algo va a pasar, el próximo año. La ciencia de predicción de terremotos es una de las más móviles dentro de la ciencia de la Tierra. Porque hasta hace pocos años todo el mundo decía un terremoto no se puede prever. No se puede prever. Se puede prever, se puede... Actualmente no se sabe cuándo va a pasar, pero se sabe cuándo puede empezar a pasar. Porque se sabe que algunas zonas de la trinchera, digamos, de donde se mete la placa de Nazca, se rompen con cierta periodicidad. Entonces, por ejemplo, el terremoto del 2010 había salido un paper el año anterior de un grupo de belgas y chilenos que había dicho, bueno, de ahora en más esto se va a romper. Y al año siguiente se rompió. Y ahora, inclusive, estamos en una ventana de posibilidad que se sepa exactamente cuándo eso va a pasar. ¿Y cuándo sería el próximo? Bueno, se pensaba que iba a ser en Iquique, y el año pasado fue en Iquique. O sea que hay una idea muy clara acerca de cuándo se van a producir y dónde se van a producir y con qué magnitud los siguientes terremotos. Claro. Y lo que va a pasar en la Argentina, en Mendoza, en San Juan, digo, en aquellos puntos que están más próximos o por la localización, es más factible que sucedan allí. Digo, la estructura está preparada, ¿no? Sí, en Mendoza y San Juan sí. No está preparado en lugares donde son menos comunes los terremotos, como Buenos Aires. Como Buenos Aires. Claro. Pero puede suceder... Ha habido, por supuesto, con epicentros en el Río de la Plata. Y el de ayer se sintió hasta en San Pablo. ¿Sí? ¿Y los lugares más seguros, digo, ante un terremoto? Son los que están mejor construidos, con mejores estándares antisísmicos. Uno puede vivir en Chile toda su vida, en un barrio de clase alta, sin ningún tipo de problema. La principal causa de muerte en este tipo de terremotos no son los terremotos, sino los tsunamis. Se sabe perfectamente las zonas que son afectadas por los tsunamis porque tiene que ver con la topografía. Claro. Esas zonas están vedadas, pero la gente de bajos recursos en general las puebla. Y esa es la gente que muere en general en este tipo de eventos. Claro. Bueno, muchas gracias. Explicamos, cuando vos decís la placa se mete, ¿cómo es eso? No me lo imagino bien. A ver. La placa ingresa con un ángulo de 30 grados. ¿A qué profundidad se produce eso? Entra desde cero, desde la superficie, hasta los 100 kilómetros de profundidad. Y en San Juan y Mendoza sigue horizontal por abajo de la placa sudamericana hasta Córdoba, que se vuelve a caer. O sea que viaja en contacto horizontal con la placa de Sudamérica por 500 kilómetros hasta que en Córdoba se vuelve a caer. Y eso ocurre, decías, el desplazamiento de 6 a 7 centímetros por año. 6-7 centímetros por año. Que es una velocidad alta. Hay placas que se meten con velocidades mucho más bajas. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Por favor. Muy claro.